Padre de todos los días, Padre de la eternidad. Nos encanta saber que somos tus hijos, saber que somos tu pueblo y saber que para esto nacimos. Gracias, Dios, por esta seguridad que nos das, por esta paz que nos das, que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por esta confianza, por estas ganas de vivir, Señor, por esta burbuja en la que vivimos, tan hermosa, Señor. Gracias, Dios, porque tu mano poderosa está sobre nosotros. Gracias, Dios, por todas las cosas que estás haciendo en cada una de las vidas de tus hijos. Estamos viviendo diferentes cosas, pero ahí estás con nosotros. Y gracias por esa paz, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, y todos decimos amén. Me pones, vale, la 1, bueno, va a ser una. Mire, estoy complementando este otro cuadro. Vamos así rápidamente recordando esto que hemos estado viendo en las últimas semanas. Y si nos vamos a la cronología bíblica, después del diluvio, ¿se acuerdan que Dios dijo ya basta? Y se arrepintió de haber hecho la creación y llegó el diluvio. ¿Están conmigo hasta ahí? Después la vida volvió a empezar. ¿Estás de acuerdo? Volvió a empezar con Noé, sus 3 hijos, su esposa y sus 3 nueras. Con 8 personas empezó otra vez la vida. Pasaron 150 años desde el diluvio hasta la Torre de Babel. ¿Dónde estaba la Torre de Babel? En Babilonia. O sea, qué curioso, ¿no? Todo es un ciclo. A Babilonia, y de por allá agarró Dios ¿a quién? A Abraham. Entonces, del diluvio a la Torre de Babel, 150 años aprox, ¿no? Y de la Torre de Babel al nacimiento de Abraham, 350 años. Quiere decir que desde el diluvio hasta que Dios escogió a un hombre, hasta que Dios esperó a que se volviera a poblar la tierra, y que aquí en la Torre de Babel se confundieron los idiomas, se dispersaron, empezaron las naciones, y de por allí, 350 años después que se dispersaron las naciones, Dios escogió a alguien en Ur de los Caldeos, ahora Irak, y de ahí agarró a Abraham. Y ahí empieza la gran historia otra vez. Amén. Entonces, esto véanlo, razónenlo, para que viajen en el tiempo y entiendan las Escrituras. Entiendan mejor las Escrituras, cómo está conformada. 2000 años. Faltaban 2000 años para que naciera Jesús. O sea que estamos hablando de 2500 años. Entonces, estas órdenes con propósito, ¿se acuerdan? Sacrifícame lo más valioso que tienes. ¿A quién se la dio? ¿A quién le dijo que hiciera eso? A Abraham, 2000 años antes de Cristo. Predícale a tu enemigo, a Jonás. ¿Y qué pasó con el enemigo? El enemigo se arrepintió y los perdonó, y eso sirvió de ejemplo, porque era un país, una nación pagana, totalmente, y se arrepintieron en unos días, y esto sirvió de ejemplo para el pueblo de Dios, que estaba a punto de sucumbir, después de siglos de que habían sido adoptados por Dios,
y hacían lo malo y se arrepentían y volvían a hacer lo malo y se arrepentían y volvían a hacer lo malo y se arrepentían. Entonces Dios manda a Jonás a que le vaya a predicar a un pueblo extranjero, enemigo, y se arrepintieron. Sirvió de ejemplo. Después le dice a otro hijo suyo, a otro profeta, cásate con una prostituta. ¿A quién fue? A Oseas. Y eso predijo la caída de Samaria, o sea, del reino del norte en el 722. Y Dios sintió un gran dolor porque aquel pueblo que él había hecho que se multiplicara, que se fructificara, que se multiplicara en Egipto, y que había salido y que él lo había llevado a las tierras donde fluía leche y miel, y que se habían progresado, se dividieron, se rompieron, desaparecieron con todo el dolor de su corazón. La justicia de Dios, después de haberles mostrado misericordia y misericordia durante siglos, al fin llega la justicia. Después le dice a otro profeta, predica desnudo 3 años. ¿A quién fue? Ya como que ya no están tan seguros. Isaías. Y predicó, pero no se arrepintió el pueblo. Entonces, esas son órdenes bien fuertes. Ahora compara tu vida, compara tu ministerio, compara tu llamado con las vidas de estos hombres. Aquí vemos la paciencia y la misericordia infinita de Dios. Amén. Ahora, después de conocer un poco más sobre Dios a través de estos profetas, hoy, por ser Día del Padre, vamos a ver a un profeta que también se le pidió algo así que dices, ay, imagínate, ¿qué podría ser peor para ti? Imagínate que te pidieran que sacrificaras lo más valioso. No pienses en un hijo, lo más valioso que tienes, sacrifícalo. O ve y predícale a tu enemigo, o cásate con una prostituta, o predica desnudo durante 3 años. ¿Qué sería peor que eso? Vamos a ver hoy a un profeta, algo que está relacionado íntimamente con la paternidad. Esa bendición que nosotros sentimos de ser papás, y esa bendición por la que los jóvenes necesitan anhelar, y las muchachas ser padres, ser madres. Aquí vamos a ver a un profeta que Dios, vamos a ver cómo le ordenó algo que dices tú, ay, no es posible. Hubo un profeta que Dios le prohibió casarse y tener hijos, porque te pudo haber prohibido casarte, pero en ese entonces, ahorita dices, bueno, no me caso, pero tengo hijos. No, pero en ese entonces estamos viendo la cultura judía. Allá no podías tener hijos si no estabas casado. Entonces, Dios se le prohíbe y le dice, no te vas a casar, no vas a tener hijos, y aparte, no vas a asistir a ningún evento social. ¿Ya saben más o menos de quién hablo? No vayas a decir. ¿Es un profeta? No. Es algo que Dios le dijo, no es alguien que una mamá lo dedicó. O sea, Dios le dijo a él esta parte. Es conocido, bueno,
Con esa si les digo esa, bueno, predicó para el reino de Judá durante los últimos 40 años de su vida y se le conoce como el profeta llorón. Jeremías. Esa es una... ¿me pones el título? Porfa. Jeremías, no serás padre, ni te casarás, ni asistirás a eventos sociales. Entonces, imagínate que esto se te fuera dicho a ti. Vamos, me pones Génesis 1:28 para que veas lo importante que era para el judío y tiene que ser para nosotros, pero mucho más en aquel tiempo para el judío lo importante que era formar una familia. Y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Era un mandato. Entonces todo el muchacho judío, toda la muchacha judía crecía con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Entonces, el ser fructíferos era un mandato. Entonces, cuando había un estéril, esa era una opresión, porque sentías que no estabas cumpliendo con un mandato divino. Entonces, aquí vamos a ver lo que le representaba a este profeta, lo que le representaba a él. Y para los jóvenes, a ver, jóvenes, pónganme atención, y les diría para los incrédulos, para los que todavía no creen, el Dios que estamos viendo, me pones el cuadro otra vez, el 1, el Dios que estamos viendo, que da estas órdenes, tú podrás decir, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué da estas? Si ese Dios que me quieren, que estoy aprendiendo a conocer, y que es capaz de ordenar esto, ¿por qué lo hace? Si a ustedes les pregunta un incrédulo, ustedes que ya han escuchado, que ya llevan horas en esto, porque solamente a mí me escuchan 1 hora, pero se supone que ustedes adentran en eso, entonces llevan muchas horas en esto. ¿Qué le podrías decir tú a alguien que te diga, oye, este Dios es el que me invitas a conocer? ¿Pero por qué hace esto, Dios? ¿Qué hace? Tú ya debes de tener, o si no la tienes la respuesta, tienes que empezar a pensarla. Yo te digo, Dios conoce los corazones. Dios sabe lo que puede aguantar. Es una promesa, es una de las 3,565 promesas de que no nos va a dar algo que no podamos soportar. No va a permitir que nosotros estemos pasando por una situación que no seamos capaces de soportar. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dios nos está viendo desde niños y va aprendiendo cómo eres tú, cómo es tu forma de ser, cómo reaccionas ante ciertas situaciones, y Dios te va conociendo. Así que cada cosa que nosotros hacemos sirve para que Dios vaya conociendo tu corazón. En cada situación Dios te va mostrando, bueno, Dios va conociéndote. Tú puedes decir, pero ¿qué es que Dios es omnipotente, todo omnisciente, todo lo sabe? Sí, pero esa es otra cuestión, que ya lo hemos visto. Dios se reserva ciertas cosas. Entonces, al pueblo de Dios, Dios le dice, te pasé por el desierto y te hice tener hambres y hice un montón de cosas para saber lo que había en tu corazón. Deuteronomio 8. Entonces, Dios
hace eso para conocernos. Una vez que te conoce, Dios sabe lo que tienes que hacer. A estos hombres, Dios los conocía. Dios los conocía y estos son nuestros héroes. Cada país tiene sus héroes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Nuestros héroes, ¿te acuerdas de uno? A ver, dime un héroe de México. Miguel Hidalgo. Dime otro un héroe de México. Chapulín Colorado. Peña Nieto. Morelos. Bien. De Francia. Juana de Arco. Napoleón. Charles de Gaulle. ¿Cómo se pronuncia? De Gaulle. Franchi Gaulle. Charles Gaulle. Santana Inés de la Cruz. Legendario. El legendario Alex. Entonces, cada país tiene su héroe. Nosotros como pueblo de Dios tenemos nuestros héroes. Esos héroes que sacrificaron todo. Hay muchos héroes que sacrificaron todo, que se dejaron fusilar. Pues nosotros también tenemos nuestros héroes. Dios los usó para servir de ejemplos para nosotros. Ellos se sacrificaron sus vidas por nosotros. Entonces, esto es que Dios así lo estableció, pero Dios los conocía. Pero todos, esta es una pregunta de Padre, todos los profetas que Dios escogió, todos obedecieron. Ándele. Jonás no quería. Hasta huyó y todo, ya conocemos la historia. ¿Otro? Porque estuviste con el pastor, tú ya sabes. Otro. Gedeón. No, pero no desobedeció. Sí, sí. Moisés. No. Esos son, golpeó la roca, renegó, ya era líder de su pueblo, ya habían pasado muchísimos años. David pecó, y cometió adulterio, cometió asesinato, pero se arrepintió. O sea, hay muchos, son ellos. Elías, ¿qué hizo Elías? Después de haber tenido una victoria impresionante contra 450 profetas de Baal, ¿se acuerdan? Después de eso, se deprimió, quiso morirse. No, Dios, después de haber pasado eso. Entonces, Santiago 5:17 dice, a ver, pónmelo por favor, Santiago 5:17. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Otra versión dice, Elías era un hombre con pasiones como las nuestras. Aquí nos dice que los hombres de antaño, estos héroes que nosotros tenemos, eran hombres con pasiones iguales que las de nosotros, batallaban con las mismas cosas. Sin embargo, ellos obedecieron, y estas líneas nos deben de animar. Ellos eran hombres. Si ellos hubieran vivido en este tiempo, a lo mejor hubieran ido a la oficina, hubieran hecho esto, hubieran aquello, hubieran batallado con las mismas cosas. Pero nosotros tenemos a esos héroes, esos ejemplos maravillosos. Amén. Bien. Vamos a Jeremías. Jeremías 1. Vamos a ver el llamado de este profeta. Jeremías 1. Estas son las palabras de Jeremías, hijo de Gilgías. Jeremías provenía de una familia sacerdotal de Anatot.
ciudad del territorio de Benjamín. Ahí me lo detienes tantito. Jeremías provenía de una familia sacerdotal. Quiere decir que él iba a ser sacerdote cuando cumpliera 30 años. Cuando cumpliera 30 años, él iba a ser sacerdote. Él vivía en Anatot. Esta era una ciudad de sacerdotes. Era una de esas 13 ciudades que había en ese entonces de puro sacerdote con sus familias. Había aparte 6 ciudades de refugio, ¿se acuerdan? Sí. 3 en Transjordania y 3 en Jordania. Entonces, pero en esta ciudad, es que quiero que se imaginen para que se imaginen la orden que va a recibir este muchacho, Jeremías. Él vivía en una ciudad de puros sacerdotes. Haz de cuenta, en una ciudad de puros pastores. Puros pastores, sí, de veras. ¿No creen? En una ciudad de puros pastores y sus hijos. ¿Qué se respiraba ahí? Sí, de Dios y Dios y Dios y Dios. Entonces, y todos los niños de ahí eran futuros sacerdotes. Cuando llegaban a los 30 años se graduaban, hagan en cuenta, congratulations, y andaban con los carros, porque ya mi hijo llegó a los 30 años y ya es sacerdote y va a empezar a ejercer su sacerdocio. Entonces, de aquí nos dice la Biblia, Jeremías provenía de una familia sacerdotal de Anatot, ciudad del territorio de Benjamín. Nos vamos al Jeremías 1, 4 al 10. Jeremías 1. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, dice Jeremías. ¿Qué te dijo Jeremías? Ya. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Estas son esas situaciones que Dios es soberano. Dios puede hacer lo que Él quiere. Él es soberano y a Él le plació escogerlo a Él desde el vientre. Eso no sucede con todos. Con todos, el común de los mortales, Dios nos recibe como hijos, pero si nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo amado para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. En el caso de Benjamín, Él le dijo, antes, ni siquiera fue en el vientre, antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Eso le dijo Dios a Jeremías. Yo respondí, dice Jeremías, mi Señor y Dios, soy muy joven y no sé hablar. Ahorita dijeron ¿de quién? De Moisés. ¿Qué dijeron de Gedeón? Mi Señor y Dios, soy muy joven y no sé hablar. Aquí Él no está diciendo que no, Él está expresándose. Esa es la comunicación con Dios. Él tiene una relación con Dios, está conociendo a Dios. Señor, yo soy bien joven. 17 a 20 años. Eso es lo que dicen los que saben, que era un joven de 17 a 20 años. Con todas los sueños que pueda tener un joven de 17 años o de 20 años. Aspiraba a casarse porque era un mandato. Aspiraba a ser sacerdote, vivir en esa ciudad. Él tenía sus sueños. Soy muy joven y no sé hablar, pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No tengas temor delante de ellos,
que yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Aquí hasta ahí me la dejas. Le da autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler. ¿Te acuerdas de lo que es la iglesia? La iglesia, dice la palabra de Dios, que lo que ata en la tierra es atado en el cielo, y lo que desata en la tierra es desatado en el cielo. Ese es el poder que Dios le da a la iglesia. Este es el poder, la autoridad que Dios le estaba dando a Jeremías para arrancar y derribar, para destruir y demoler. Pero ¿quién quiere tener una palabra así nomás? O sea, de juicio, de sentencia, de advertencia. Vas a hacer esto y te va a pasar esto, para arrancar y derribar, para destruir y demoler. No, nosotros quisiéramos también para algo, para hacer el bien, ¿me explico? Pero sí le dice, y para construir y plantar. Sí, que seguimos. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, no, hasta ahí, era hasta el 10. Del 17 al 19, ahora Jeremías 1 del 17 al 19. Pero ustedes lo leen en su casa, yo me voy saltando porque no terminaría. Pero tú prepárate y diles todo lo que yo te ordene. Dios le está diciendo que él va a tener muchos problemas. Le está diciendo a un muchacho de entre 17 y 20 años que él va a tener muchos problemas, que le va a dar una autoridad tremenda, pero tú prepárate, ve y diles todo lo que yo te ordene. Estamos aquí, Jeremías es conocido como el profeta llorón. Fue al profeta que le tocó ver a Jerusalén caer. Aquí ya estamos, ya huele a destrucción. Ya estamos en los últimos 40 años que le quedaba a Jerusalén, a Judea, a las últimas dos tribus. Ya el reino del norte ya había desaparecido, pero tú prepárate, ve y diles todo lo que yo te ordene. No estés aterrorizado ante ellos, pues de lo contrario te aterrorizaré ante ellos. Hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus oficiales y sus sacerdotes y contra el pueblo de la tierra. Lo está poniendo en contra de todos. A un chamaco. Pelearán contra ti, pero no podrán vencerte, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Imagínate lo que él está escuchando. Sus sueños, a lo mejor dice, wow, voy a ser un super sacerdote. No sé qué estaría pensando él, pero dice, pelearán contra ti, pero no podrán vencerte, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Pasamos a Jeremías 2, del 1 al 12. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, otra vez, ve y proclama a oídos de Jerusalén que así dice el Señor. Recuerdo la fidelidad de tu juventud. Le está hablando al pueblo. Eso le va a ir a decir a quién. Pues él va a ir y se va a parar en el templo, se va a parar en las plazas. Ese muchachito lo van a empezar a escuchar. Sacerdotes viejos, lo va a empezar a escuchar todo el mundo.
Y ve y proclama a oídos de Jerusalén que así dice el Señor: recuerdo la fidelidad de tu juventud, tu amor de novia. ¿A quién le está diciendo eso? Al pueblo, al pueblo. Cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas. ¿Te estás recordando el desierto? ¿Estás acordándote de esos 40 años? Israel estaba consagrado al Señor. Eran las primicias de su cosecha. Para Dios era el pueblo que Él había escogido. Era el pueblo que Dios había mandado para Egipto, para que ahí se multiplicara, y le había dado una facilidad a todas las hebreas de parir y parir y parir, ¿se acuerdan? Y ya el pueblo, cuando ya estaba maduro, Dios se lo llevó a Canaán, a la tierra que fluye leche y miel, y repartió sus tierras, y llegaron a casas y haciendas que ellos no habían construido, y a tomar de los alimentos y de los frutos de los huertos que ellos no habían plantado. Y era una vida hermosa, y Dios lo único que quería era que le obedecieran, que fuera su esposa, quería fidelidad, y que Dios les iba a dar de todo. Pero les pongo una condición: no se mezclen con los pueblos vecinos, porque los van a contaminar y van a hacer que ustedes adoren a otros dioses. Y el pueblo hizo lo contrario. Y aquí le está reclamando Dios a ellos: recuerdo cuando eras mi pueblo, eran mis primicias, eran las primicias de su cosecha. Todo el que comía de él sufría las consecuencias. Todo aquel que atacaba a Israel, a Jerusalén, le iba mal, le sobrevenía la calamidad, afirma el Señor. Escuchen la palabra del Señor, descendientes de Jacob, todas las familias del pueblo de Israel. Así dice el Señor: ¿qué injusticia vieron en mí sus antepasados, que se alejaron tanto de mí? Imagínate a Dios. Imagínate a tu Dios, al Dios que le alabamos, al Dios que nos concede tantas cosas, ese Dios que nos da protección, diciéndole: ¿qué te hice de mal? ¿Qué me viste que yo hice de mal contigo? ¿Qué injusticia vieron en mí sus antepasados, que se alejaron tanto de mí? Imagínate, yo como pastor, que llegue y me digan que este pueblo es un pueblo desobediente. ¿Quién va a ser el que va a sentir? Yo. Porque yo digo: pues yo soy su pastor. Imagínense los sacerdotes, el sumo sacerdote, todos los jerarcas, lo que sentían, el rey, lo que sentía, de que un muchacho les esté diciendo todo eso. ¿Qué injusticia vieron en mí sus antepasados, que se alejaron tanto de mí? Se fueron tras ídolos sin valor, y en algo sin valor se convirtieron. Se fueron atrás de nada, y en nada se convirtieron. Nunca preguntaron: ¿dónde está el Señor que nos hizo salir de Egipto, que nos hizo subir de Egipto, que nos guió por el desierto, por tierra árida y accidentada, por tierra reseca y tenebrosa, por tierra que nadie transita y en la que nadie vive? O sea, ¿qué no se acuerdan de todo lo que hice por ustedes?, le dice Dios. Y los traje a una tierra fértil para que comieran de sus buenos frutos. Pero ustedes vinieron y contaminaron mi tierra. Hicieron de mi heredad, de algo que yo les heredé, hicieron algo abominable. Nunca preguntaron los sacerdotes, nunca preguntaron los pastores: ¿dónde está el Señor? Los que se ocupaban de la ley jamás me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí, profetizaron en nombre de Baal y se fueron tras dioses que para nada sirven. Imagínate todo lo que les iba a decir, todo lo que les dijo, porque si lees la palabra, lees Jeremías, vas a saber todo, vas a ver todos los detalles. Por eso, aún voy a entablar un litigio contra ustedes, y también
litigaré contra los hijos de sus hijos, afirma el Señor. Crucen a las costas de Chipre y miren, esto es tremendo, esto es tremendo. Crucen, váyanse a todas las partes, váyanse a otros lugares que no conocen. Crucen a las costas de Chipre y miren, envíen mensajeros a Cedar e infórmense bien. Fíjense si ha sucedido algo semejante a lo que pasó aquí en el pueblo de Judá, a lo que pasó con mi pueblo, les está diciendo. Fíjense si ha sucedido algo semejante. ¿Hay alguna nación que haya cambiado de dioses? O sea, entre los paganos no cambian de dioses. Siempre es su Dios pagano. Qué impresionante, ¿no? O sea, el que adora la piedra esa, siempre la va a adorar de generación en generación en generación. Pero mi pueblo, que me conoce a mí, me fue infiel, y yo perdonando y perdonando. Qué cruel. ¿Hay alguna nación que haya cambiado de dioses a pesar de que no son dioses? O sea, le está diciendo, esos sí son fieles. Fieles a sus mentiras, pero son fieles. Pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no sirve para nada. Mi pueblo chiquito, Dios hermoso, quejándose. Espántense cielos ante esto, tiemblen y queden horrorizados, afirma el Señor. Ahorita estábamos recordando de los cielos abiertos, de cuando Dios cierra los cielos. Aquí Dios les está diciendo, voy a cerrar los cielos. Los cielos estuvieron abiertos para ustedes durante siglos y siglos y siglos. Sus hermanos del norte, ya los cielos fueron cerrados para ellos y ellos fueron dispersados, ya fueron desaparecidos. Ahora ustedes, les seguí mandando profetas y no se arrepintieron, pero ya ha llegado la hora. Espántense cielos ante estos, tiemblen y queden horrorizados, afirma el Señor. Entonces aquí vemos la maldad de Jerusalén y podemos entender el por qué, y vamos a entender el por qué Dios le está diciendo a Jeremías que no se va a casar y que no va a tener hijos y que no va a asistir a ningún evento social. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿por qué? Tú dices, ¿pero por qué? Por todo lo que va a venir. Por todo lo que va a venir. Si tú supieras, yo tenía el muchacho que me compartió a mí por primera vez, era un empleado mío, y él me compartió, y ya estaba casado, pero no quería tener hijos. Oye, ¿por qué, Jorge? No, es que no voy a tener hijos. Él es testigo de Jehová. Y me dice, no, es que el fin ya está, y no quiero tener hijos, porque ya va a llegar, ya va a llegar. Entonces yo decía, pues no lo comprendía, pues yo decía, pues está loquito, porque apenas me estaba mostrando la palabra. Y esto es lo que está pasando aquí con este muchacho. Jeremías 16, 1 al 4. La palabra del Señor vino otra vez a mí y me dijo, no te cases, ni tengas hijos, ni hijas en este lugar. Y en ningún otro, no piensen que, pero en otro lugar sí. No, él no tuvo, nunca se casó. Porque así dice el Señor en cuanto a los hijos y a las hijas que han nacido en este lugar, y en cuanto a las madres que los dieron a luz y los padres que los engendraron en esta tierra. Puntos. ¿Qué es lo que dice?
Morirán de enfermedades horribles. Está diciendo el Señor, está dando esa sentencia. Todos ellos morirán de enfermedades horribles. Nadie llorará por ellos ni los sepultará. Se quedarán sobre la faz de la tierra, como el valle de los huesos secos. Los animales del campo se los comerán, blanquearán sus huesos los años, el polvo. Se quedarán sobre la faz de la tierra como el estiércol. La espada y el hambre acabarán con ellos, con los que queden. Y sus cadáveres servirán de alimento para las aves del cielo y para las bestias de la tierra. Imagínate. O sea, imagínate qué hacía el pueblo, qué decía el pueblo cuando les decía eso. Cuando les estaba diciendo eso, este muchacho. Continuamos. Así dice el Señor, no entres en una casa donde estén de luto. Entonces, Dios le está diciendo, no te vas a casar, no vas a tener hijos, porque si tú tienes una esposa, si tú tienes unos hijos, mira todo lo que les va a pasar a toda esa gente. Yo quiero evitarte el sufrimiento. Entonces aquí nosotros podemos entender cuando el no es una bendición. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho no? Y tú sigues terco. Entonces, cuando Dios te dice no, a veces, bueno, todo lo que viene de Dios es bueno. Si Dios te dice no, es que viene una bendición. Recuerda, todo sucede para bien, aún el no, porque nosotros queremos que Dios diga a todos sí. ¿Estamos de acuerdo? O sea, quisiéramos que Dios siempre dijera sí. Sí, pues, está bien. Pero hay veces que Dios dice no. Entonces, esa es una de esas ocasiones en que el no es una bendición. Jeremías, a esa edad donde aspiraba a todo, donde veía todo, quizás ya había planeado su futuro, porque su abuelo, su tatarabuelo, su papá habían sido sacerdotes, los había visto cómo servían en el templo, cómo se casaban, cómo vivían. Entonces él tenía un plan de vida, porque ellos eran instruidos, desde niños se sabían las escrituras. Entonces, estaba entrenado para eso. Y Dios le prohíbe eso. Y aparte, le prohíbe asistir a eventos. No está diciendo que no va a andar por la calle, porque él tenía que predicar. Él tenía que advertirle, y así lo hizo durante sus 40 años de ministerio. 40 años diciendo, 40 años advirtiendo. Ya la gente lo veía, ay, no, ahí viene este. Es que imagínate, se lo encontraban en el súper, en el pasillo, y le sacaban la vuelta. ¿Te ha pasado que ves al pastor? Ay, no, ahorita no quiero hablar con él. Y haces así, ay, ya, yo va. Ay, no, ahí está. Y andas con el carrito y le das vuelta para no ver al pastor. Pobrecito el pastor. Entonces, él tenía una vida, pero Dios le prohibió que él nunca se iba a casar. Dices, bueno, Oseas supo lo que era el matrimonio. Como fuera, y tuvo hijos. Se refugió en los hijos. Supo el amor de ser papá. Supo lo que era ser papá. Los vio llorar, se despertaba en la noche, todo eso que implica ser papá. Pero este muchacho es Jeremías. Jeremías sabía que no iba a poder hacerlo eso nunca él. Y aparte de todo eso, no iba a poder tener una esposa, porque puedes decir, bueno, no tengo hijos, pero
pero mi esposa es el deleite de mis ojos. ¿Me explico? Pero tampoco. Él estaba, no quiero decir condenado. Él estaba ¿qué? Resignado. Él le había sido ordenado que así iba a ser su vida. Me imagino llegaba a su casa y siempre su casa estaba pues sola. Y él no podía, los grandes eventos que había en ese lugar, en esos tiempos eran o fiestas o velorios, lutos. Entonces él no podía. Vamos a ver, no entres en una casa donde estén de luto, ni vayas a llorar, ni los consueles, porque a este pueblo le he retirado mi paz. Se cerraron los cielos para ellos. A este pueblo le he retirado mi paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que nosotros disfrutamos. Le he retirado mi gran amor y mi compasión. Lo afirma el Señor, o sea, lo afirma el Señor. Dios nos libre de eso. En esta tierra morirán grandes y pequeños. Nadie llorará por ellos, ni los sepultará. Nadie se hará heridas en el cuerpo, ni se rapará la cabeza por ellos. Nadie ofrecerá un banquete fúnebre a los que estén de duelo para consolarlos por el muerto. Tampoco a nadie se le dará a beber la copa del consuelo. La copa del consuelo se usaba, ya los judíos de hoy ya no lo usan, ya no sé. Antes al doliente principal se le daba una copa de vino y se le llamaba la copa de consolación. Era una copa especial, del vino especial, y se le daba al doliente, y a la viuda, y sí me entienden, ¿no? Al principal, y le daban la copa del consuelo y la bebía. Era parte de la dinámica de un velorio. Entonces dice, tampoco a nadie se le dará a beber la copa del consuelo, aun cuando quien haya muerto sea su padre o su madre. También no entres en una casa donde haya una celebración, ni te sientes con ellos a comer y beber. O sea que cero social. Él estaba en su casa, no sé en qué, pues ese era su trabajo, porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: voy a poner fin a este lugar, a toda expresión de alegría y de regocijo, así como al cántico del novio y de la novia. Esto sucederá en sus propios días y ustedes lo verán. Del 8 al 9, ahí está, hasta ahí. Entonces, amada iglesia, una vez que nosotros hemos entendido por qué Dios le mandó, ¿me pones el título otra vez? El título de la prédica. Una vez que nosotros hemos entendido por qué le dice Dios a Jeremías: no serás padre ni te casarás. ¿Por qué? Porque le quería evitar todo el sufrimiento. ¿Por qué? Porque Jerusalén, la capital de Judea, estaba a punto de caer. Iban a suceder cosas terribles. Cuando iban a sitiar la ciudad, iba a durar meses de hambrunas, meses de dolores, meses de pestes, porque los muertos se van a podrir adentro y va a estar el hedor de los muertos, no los van a poder sacar. Ese era un sitio, era algo terrible que te sitiaran tu ciudad. Tampoco asistirás a eventos sociales, ni velorios, ni banquetes, ni bodas, ni bautizos, ni revelación de sexo, ni showers, a nada vas a asistir.
Lo único que vas a hacer es predicar mi palabra, advertirles. Y lo hizo durante 40 años, pero porque Dios lo amaba. Y él lo entendió, porque no vemos aquí que no haya. Él, sí, o sea, si ustedes leen, van a ver que sí. O sea, hay algo en Jeremías habla con Dios de una forma súper transparente. Y véanlo, van a aprender mucho a orar. Van a aprender mucho a platicar con Dios, al ver la sinceridad con la que Él se dirige a Dios. Va a ser de mucha bendición el que ustedes... Hay muchísimo aquí en este libro de Jeremías. Yo solo estoy mostrándoles las cosas que Dios pide a veces, para que nosotros apreciemos que nosotros, los cielos están abiertos para nosotros. Los otros no nos está pidiendo nada extraordinario como a estos hombres. Nosotros deberíamos de estar pescando y pescando almas por simple agradecimiento. No esperar a que sitien tu ciudad, no esperar a que haya persecución. Cuando el pueblo se relaja, el pueblo sucumbe. ¿Saben? La iglesia cristiana, cuando más creció y más fervor había, era cuando el Imperio Romano los perseguía. Pero llegó Constantino y dijo, esta es la religión oficial, y la iglesia se relajó y entró en un confort y se acabó. O sea, se acabó esa pasión, eso que antes había, y empezó a surgir la iglesia institucional, la iglesia con niveles, y se acabó. Empezaron a entrar las doctrinas y se acabó la iglesia primitiva. ¿Pero por qué? Porque ya no había, la persecución los unía. Eres una iglesia relajada. Eres un cristiano relajado. Una cosa es que seas un cristiano con paz y otra es que seas un cristiano relajado, que vives en el relax, te importa solamente. Y eso de que, es que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Es difícil de creer en muchos cristianos. Porque sigues viviendo en torno a ti. Todo gira en torno a ti. Todo gira en torno a ti. Entonces, una de las formas en que es fácil detectar si has nacido de nuevo es cuando ya no vives tú, sino vive Cristo. O sea, andas en tu eterno primer amor. Entonces, esto nos sirve para ver qué tan relajado estoy. Amén. Pues una vez que hemos visto esto, debemos dar gracias a Dios por Jeremías. Amén.